Hermanos, los niños pueden pasar a su clase. Realmente que la presencia de Dios permanezca en nuestros corazones. Que el Señor sea el que nos ministre a nuestra vida, recordando que no puede subir nada al cielo sin que antes haya bajado. Es decir, que la presencia de Dios esté en nosotros, que es el Hijo, esa simiente santa que un día se aposentó en nuestros corazones y dio a luz a Jesucristo, que es el que puede llegar al Padre, ¿verdad? No sé si tienen calor, ¿están bien? ¿Todo bien? Yo sí tengo un poquito de calor, pero no importa. Bien, hermanos, el domingo pasado estábamos hablando sobre cómo forja Dios su carácter en mi vida. Y este domingo vamos a terminar con esto y vamos a profundizar un poco más sobre lo que Dios hace y lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y les pido, por favor, que no se distraigan, que pongamos atención a lo que es la palabra de Dios a nuestras vidas, ¿verdad? Y estuvimos hablando sobre la vida de este muchacho José, ¿se acuerdan? ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado tú en el lugar de José con todo lo que sucedió? ¿Lo has pensado? Todo lo que pasó José. Pasó cosas tremendas, pasó cosas duras, ¿verdad? Pasó prácticamente hasta un secuestro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo metieron a la cisterna, ¿se acuerdan? Lo privaron de su libertad totalmente. Sin embargo, José en todo momento glorificó al Señor y dio testimonio de la grandeza de Dios en su vida. Supo amar, supo perdonar. Hay una oración que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, ¿verdad? Que dice: perdona mis ofensas como tú también perdona a aquellos que me ofenden. Y yo no sé, hermanos, si usted ya ha perdonado a aquellas personas que lo han ofendido, consciente e inconscientemente. Porque a veces tenemos hasta coraje, a veces traemos hasta amargura contra esas personas. A veces no te acuerdas de ellos, pero cuando los ves se te revuelve el estómago. No sé si les ha pasado o no les ha pasado, ¿verdad? Pero tenemos que pedirle a Dios: Señor, dame un corazón manso, un corazón de amor, un corazón donde yo pueda orar por aquellos que me ultrajan, por aquellos que me persiguen, por aquellos que hablan mal de mí, ¿verdad? Porque yo creo que también nosotros hemos hablado mal de la gente, ¿o no? Hemos hablado a veces mal. Y hay que pedirle perdón a Dios de eso. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la vida de Pablo, un poquito, de dónde viene Pablo. ¿Se acuerdan cuál es el nombre de Pablo? Saulo, de Tarso, ¿verdad? Así lo conocían. Y este hombre, Saulo de Tarso, fue un hombre que fue enseñado en todo lo que era la ley. La conocía desde chico. Fue instruido desde chico, ¿sí? Y vamos a empezar a escudriñar un poco la palabra de Dios. Vamos a profundizar en lo que es el carácter de Dios en mi vida. Y la historia de Pablo, hermanos, es una historia de redención, es una historia en donde podemos encontrar el testimonio de que solamente somos salvos por esa gracia salvadora, no por obras, como dice la palabra de Dios, para que nadie se gloríe, sino es misericordia de Dios. Pensando en Pablo, pensando en ese hombre Saulo, ¿verdad? Qué terrible era ese hombre. Era un hombre que realmente tenía un celo que no era de Dios por supuestamente la ley, ¿verdad? Porque ¿qué hacía? Los primeros años de Pablo, hermanos, se marcaron de una forma tremenda, con un fervor totalmente religioso, ¿verdad? Era la violencia que había en él hacia los cristianos, era una violencia brutal, era una violencia espantosa, era
implacable la persecución que había hacia la iglesia primitiva, ¿verdad? Este hombre, Saulo de Tarso, nació en un lugar que se llama Tarsis o Tersis. Ese lugar se encuentra hoy día, o hoy lo podemos encontrar en Turquía. Es donde él nació. Y este hombre, Pablo, era de un linaje, lo dice la Escritura, de un linaje de Benjamín, ¿verdad? Y era de ascendencia hebrea. Quiero que me acompañen a leerlo, esto en Filipenses capítulo 3. Vamos a ver quién es un poquito Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel. Está hablando sobre quién era Pablo, de dónde venía, ¿sí? Su antecedente. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Dice, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Era un hombre que era totalmente religioso. Fue criado desde chico, ¿sí? Instruido con un propósito. Se dice la historia que posiblemente él perteneció a un lugar que se llamaba el Sanedrín, ¿verdad? Y el Sanedrín era un lugar donde había jueces, ¿verdad? Donde había personas que conocían la ley y podían hablar sobre la ley y decir, ¿sabes qué? Esta persona está mal, está aquí. Y él fue instruido desde pequeño. Así se instruían anteriormente. Y quiero nada más como hacer un paréntesis. Hace semanas, meses, yo tengo un tesoro en mi casa que vale oro para mí, oro. Y quise traerlo. Esto. ¿Sí lo ves, mamá? ¿Saben qué es esto? ¿Alguien me puede decir? ¿Se ve viejo el libro? Sí. Este libro ¿de qué año es? A ver, hermano, ¿de qué año es? Arriba dice 1985. ¿Cuántos habían nacido? ¿Cuántos nacieron después del 85? Es más fácil. Levante su mano. ¿Cuántos nacieron después del 85? Bueno, este libro, este cuaderno, ¿sí? Fue instrucción. Nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos. Pablo, desde pequeño, fue instruido para que conociera la ley. ¿Sí? Yo fui instruido igual que mi hermana. Mi hermana todavía no nacía para estos años, ¿verdad? Mi hermana es más joven que yo. Sí, ¿verdad? Y dice, se los voy a leer lo que dice la portada. Amado hijo, le ruego al Señor de señores que estos estudios te sirvan para ejercitar tus músculos espirituales y crezcas en la gracia y benevolencia de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Que Dios te ilumine, tus padres que te aman en el Señor, Jorge y Vicky. Y aquí está la letra de mi padre, instruyéndome, regañándome, la letra de mi mamá, corrigiéndome, enseñándome, y aquí tengo yo todo esto. O sea, es un tesoro para mí. Aprendes la palabra del Señor. Pablo conocía la ley. Pablo conocía los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco, ¿verdad? Conocía toda la ley, conocía quién era Dios, pero no se le había revelado Dios a Pablo. Es algo tremendo, porque también muchas veces, hermanos,
Cuando nosotros venimos a la congregación, venimos a la iglesia, conocemos la ley, conocemos la palabra, conocemos el logos totalmente, pero muchas veces no tenemos el rema, el conocimiento revelado de Dios a nuestras vidas. Y de nada nos sirve conocer la ley del derecho al revés si Él no se nos ha revelado a nosotros. Y es tan importante tener esa revelación de Dios a nuestras vidas, porque solamente así podemos continuar y salir adelante. Hay algo que me impacta a mí de Pablo, ¿sí? que dice, ahorita lo vamos a seguir viendo, que él llegó a matar a aquellos que predicaban de Cristo, ¿verdad? Aquellos que hablaban de Cristo, ¿verdad? Y muchas veces nos pasa a nosotros que aún conociendo de la palabra del Señor, que conocemos la ley, a veces matamos a la gente. Hasta que viene una revelación del Altísimo a nuestras vidas, es que podemos vivir una vida como Pablo la vivió. Una vida en santidad, una vida intachable, porque Él mismo lo dice, y aquí lo vemos en la palabra del Señor, lo vamos a ver tal vez más adelante, que Él mismo, sí, dice, tengo todo lo pasado, todo lo que soy, lo que fui, lo tengo por basura. Totalmente. Sino ahora vivo en la fe de Cristo Jesús. Y dice esta porción que acabamos de leer, que él era del linaje de Benjamín, era de descendencia hebrea. La historia cuenta que sus padres eran fariseos, ¿verdad? Y seguían estrictamente lo que era la ley de Moisés, ¿verdad? Ellos intentaban proteger, los padres de Pablo, se dice, la historia lo dice, que tal vez querían protegerlos enseñándolos de la contaminación de los gentiles. Y la familia de Saulo eran ciudadanos romanos, pero veían a Jerusalén como una ciudad verdaderamente sagrada. Vamos a ver Hechos capítulo 22. Estamos viendo un poquito el antecedente de Pablo. Hechos 22. Y lo voy a empezar a leer, hermanos. Y dice, y lo oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaba así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Versículo 26, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre ciudadano romano, dice el 27, vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Fíjese todo lo que está diciéndoles Pablo, ¿verdad? Él no había comprado su nacionalidad, él no lo había adquirido, sino él era romano. Aquí dice, ¿no? Me quedé en el versículo 28, 29, dice, así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Qué tremendo lo que estaba viviendo o lo que estaba pasando Pablo. Fíjense, versículo 27, dice, 25, dice, pero cuando le ataron con correas, él ya había sido golpeado, él ya había sido maltratado, él ya habían arrojado sus ropas. Y cuando leo yo esto, cuando dice que arrojaban sus ropas, o los versículos anteriores, como en el 23 lo dice, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno, etcétera. Hermanos, a Pablo no lo trataron bien. Era un preso.
Y cuando dice aquí que jalaban sus ropas, lo vamos a ver también más adelante, no es de que te jalaran así, sino lo llegaban a desnudar, a traer vergüenza. Y eso es muy feo. Eso es horrible. ¿A alguien lo han desnudado? Cuando yo estaba en secundaria, les voy a platicar, porque así como me ven, también tuve problemas fuertes. En la escuela, en la secundaria, hermanos, yo estaba parado en un pasillo había en la escuela donde estábamos había desde kinder hasta preparatoria, una escuela muy grande, y era una escuela en México que era tipo presbiteriana, o se decía que era cristiana la escuela, pero grandísima la escuela. No sé, a lo mejor había 1,000, 2,000 alumnos en total, no sé, era muy grande esa escuela. Y yo estaba parado en el pasillo y llegó un muchacho y me bajó los pantalones delante de la escuela. ¿Saben cómo me sentí? Avergonzado. No quería regresar ni al salón de clases, ni al salón. Estoy hablando ahora de Pablo. Imagínense, golpeándolo, atándolo, desnudándolo, y él con la fe que Jesús había puesto en su corazón, firme y adelante. El carácter de Dios en nuestras vidas. A veces nos pasa cualquier cosita y ya queremos hasta renegar de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Nos pasa algún accidente, algún detalle y ya te estresas tanto que quieres dejar a un lado las cosas de Dios por ir a ver qué puedes hacer. Si no sabes qué hacer, decía el pastor, no hagas nada. Clama al Señor. Dile, Señor, ayúdame. Señor, aquí pongo y deposito esto delante de ti. Y aquí estamos viendo, hermanos, un poquito sobre Pablo. ¿Quién era Pablo? Era un hombre que estaba firme en las cosas del Señor. Saulo fue enviado para aprender de un rabino, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el tutor de él cuando era chico? Gamaliel, con quien Saulo dominó toda la historia judía, leían los salmos, las obras de los profetas, aprendía sobre lo que son los libros, de los primeros 5 libros de la Biblia, y analizaba cuidadosamente las escrituras. Dice el versículo 3 del capítulo 22, dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Aquí está hablando Pablo de quién era. Saulo era un celoso de su fe. Mi pregunta es, ¿tú eres celoso de la fe del que el Señor ha puesto en ti, en tu vida? Este es el celo que llevó Saulo por este camino, pero en un extremismo religioso totalmente. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 5, si me quiere acompañar, en los versículos 27 y 40, 27, Hechos 5, versículo 27. Dice, se me perdió, Hechos capítulo 5, versículo 27. Dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis de ese hombre? Le estaban diciendo que no queremos que enseñen acerca de Jesús y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro, estamos hablando de Pedro y Juan cuando eran perseguidos. Pedro y Juan y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, quien a vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Estaban hablando estos apóstoles, dando testimonio de Jesús. Y esas personas que estaban allí oyendo, se enfurecían
y querían matarlos. Ellos estaban testificando de la palabra del Señor. Tú cuando te paras a testificar de la palabra de Dios, ¿qué pasa? Ves que la persona empieza a molestarse, empieza a angustiarse, empieza a poner sus caras. A veces, muchas veces hasta te quedas callado. Ya no quieres seguir hablando de la palabra de Dios. Dices, bueno, en otra ocasión platicamos. Que no te dé miedo, que no te dé temor. Ellos estaban dando su vida por Cristo, hablando la palabra del Señor con denuedo. Estaban hablando la palabra del Señor con alegría. Y te dice aquí la palabra del Señor que querían matarlos. Imagínate esas caras bufando de coraje, tal vez con los puños cerrados, diciéndole, cállense. Sin embargo, ellos seguían hablando. Dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, que habíamos dicho quién era Gamaliel, el que fue el que instruyó a ¿quién? A Saulo, ¿verdad? Desde que era chiquito, él estuvo ahí aprendiendo con él. Se levantó este hombre. Gamaliel era un hombre importante dentro de este concilio, dentro de este lugar, ¿verdad? Dice, o el Sanedrín, como se puede decir, dice versículo 34. Entonces levantándose del concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, conocía la palabra de Dios, conocía las leyes, conocía los profetas, conocía los salmos. Fíjense lo que dice este hombre. Era venerado por todo el pueblo. Era un hombre que era muy importante, Gamaliel. Y ahí a los pies de Gamaliel fue donde Pablo aprendió la escritura, aprendió la ley. Y dice aquí, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego este hombre Gamaliel, él se empezó a decir, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se le unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. O sea, se fueron, se acabó. ¿Cuántas personas a veces se levanta alguien y ahí está toda la gente y muere la persona y todo el mundo se dispersa? Sin embargo, aquí sigue diciendo Gamaliel, después de este se levantó Judas el Galileo y pasó exactamente lo mismo, hermanos. Dice versículo 37, en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y después dijo Gamaliel, apartaos de estos hombres, apartaos de los apóstoles, de estos discípulos de Jesús, dejadlos, porque si este consejo o es obra de los hombres, se desvanece, mas si es de Dios, no la podéis destruir. Él sabía que si realmente era de Dios, no iba a haber fuerza, no iba a haber poder que pudieran destruirlo. Y dice aquí más adelante, no seáis tal vez hallados luchando ¿contra quién? Contra Dios. Seguramente, ¿quién creen que estaban con él, cerca de él? Saulo, viendo, escuchando, aprendiendo. ¿Cómo habrá sido el carácter de Pablo, de Saulo? Un hombre recto, aparentemente, un hombre sin falla, un hombre conocedor de la ley, un hombre que su palabra tenía poder. Dice más adelante, versículo 40, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, porque todavía azotaron a los apóstoles. ¿A quién le gustaría ser azotado? Hace muchos años escuché un testimonio. Y es un testimonio real. Es un testimonio real. Que había un hombre que predicaba el evangelio juntamente con su familia en la selva, ¿verdad? Y llegó el momento en que llegó el ejército, que estaban en contra de que se predicara el verdadero evangelio, porque pensaban que eran revoltosos. Y el general de ahí, o el capitán, o el que estaba amando, llevó a toda la familia, a toda la congregación, hermanos, a toda la congregación, la llevaron a las arenas movedizas.
y a toda la congregación y a la familia de este misionero los metieron a esas arenas movedizas. Y el misionero estaba afuera, estaba atado, estaba con los del ejército. Y le decían a este misionero: niega a Jesucristo. Y si lo niegas, las familias que están ahí, tu familia, tu esposa y tus hijos, los vamos a sacar. ¿Cómo se habrá sentido ese misionero, hermanos? Piénsalo, esto es real. Una desesperación. Ver a la congregación, ver a las almas que les has predicado, a las almas que les has dicho que Cristo es real, a las almas que les has dicho que Cristo vive, a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas, viéndolos ahí en las arenas movedizas, cómo se iban hacia abajo. Y este hombre llorando: Señor, ¿qué hago, Señor? Le decían: niega a Jesucristo, niégalo. Y el Señor: ¿qué hago, Señor? Yo sé que no te vas a enojar, es mi familia, es la congregación, Señor. Y tenía esa lucha ese hombre. Y su familia le dijo: papá, esposo, pastor, si niegas a Jesucristo, nos has tenido engañados toda la vida. No lo niegues. Y este hombre vio cómo su familia se hundió. Vio cómo la congregación se hundió y murió. Pero no negó a Jesucristo. Y esto es real. ¿Cuántas veces has negado tú a Jesucristo en tu vida? Tal vez no con tu voz, pero sí con tu comportamiento. ¿Cuántas veces has dicho: no soy cristiano, yo asisto a un lugar y sí conozco la Biblia, pero tu comportamiento, tus hechos distan mucho de lo que realmente Dios quiere? Y aquí estaban estos discípulos siendo juzgados por predicar el evangelio, siendo atados, siendo desnudados, y todavía dice aquí que fueron azotados. Y no eran azotes suaves, hermano. Azotados una y otra vez por causa del evangelio. Dios formando un carácter en la vida de estos hombres. Y cuando Dios quiere formar un carácter en nosotros, gritamos, salimos corriendo. Hemos hablado aquí sobre la plata, cuando es refinada la plata, hermanos. Dice la palabra del Señor que es como, su palabra es como la plata refinada, pero nosotros también tenemos que ser pasados por ese horno de fuego. Y a veces no nos gusta pasar por ese horno de fuego. Y dice el proceso del platero es de que ponen en un crisol, en un plato grande, ahí ponen la plata así como está y la ponen en el centro del fuego, y ahí está el platero viendo la plata hasta que empieza a quemarse, empieza a calentarse, empieza a derretirse y empieza a salir toda la basofia, todo lo podrido, todo lo sucio de la plata, ¿verdad? Y pasa por ese proceso la plata. Imagínate la plata, decía mi papá, si gritara el barro, imagínate cómo estaría. Imagínate la plata ahí en ese proceso hirviendo hasta que sale toda la suciedad, toda la basofia, todo lo que no sirve, todo lo inmundo. Y se dice que cuando ya está lista la plata, el platero tiene que estar ahí al pendiente. El platero no puede irse a otro lado a ver qué hace mientras. Ahí está el platero pendiente. Así es el Señor. Mientras que estamos nosotros en ese horno de fuego, mientras que nosotros estamos siendo purificados, y cuando dice el Señor, ya está listo. ¿Sabes por qué es? Porque Él se ve reflejado en ti. Si estás pasando todavía por problemas difíciles, deja que Él sea reflejado en tu vida, que Él se vea y puedas decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese hombre interior, ese hombre terrible, que muera y que Cristo viva en nosotros, pero no va a morir si tú no te metes con el Señor, si tú no estudias la palabra del Señor. Y vemos aquí a estos apóstoles, a estos discípulos pasando, sufriendo esta situación, y sin embargo aquí, como estamos viendo en este pasaje, ahí estaba Gamaliel y les dijo: vamos a hacer esto. Y de todas maneras dice aquí en el versículo 41,
que después dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos por padecer afrenta por causa de ese nombre precioso de Cristo Jesús. No salieron llorando, no salieron sobándose, no salieron diciendo, ay, pobres de nosotros, hemos sufrido tanto, sino como salieron gozoso. Regocijaos en el Señor. Y nuevamente os digo, regocijaos, regocijaos. Pases por pruebas, pases por complicaciones en la vida, regocíjate, regocíjate y canta, moradora de Sión, y deja que Él, esa vida que está en nosotros, brille. Y aquí estaba Pablo seguramente. Seguramente Saulo también pudo estar presente en este juicio. Y antes, hermanos, de que el Señor se revelara a la vida de este hombre, Saulo era una persona que pasó de rechazar totalmente a Jesucristo, persiguiendo y matando a los cristianos, a ser el más fiel seguidor de Él. El más fiel de los seguidores. Es algo increíble que yo pienso, hermanos, tan precioso, tan maravilloso, que estando Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Santiago, todos con Jesucristo, caminando con Él, conviviendo con Él, ¿sí? Veamos ahora nosotros, tengamos la dicha, tengamos la bendición de leer las cartas paulinas. Fue este apóstol que escribió más sobre Jesús, hablando de aquel que se le reveló. No podemos decir, es que se le reveló a Pablo, es que caminó Juan con él, caminó Mateo, gloria a Dios por ellos. Pero a Pablo se le reveló en gracia, en misericordia y amor. Y así se nos ha revelado a nosotros, hermanos. ¿Y qué nos falta para continuar adelante? Meternos con Él, enamorarnos con Él. Cuando Pablo fue nacido de nuevo, él pasó seguramente por un proceso difícil porque dice que iba caminando, ¿verdad? Vamos a leerlo, hermanos. Vamos a leerlo. Hechos 7. Voy a empezar con esto. Hechos 7, versículo 58. Quiero hablar tantito de Esteban, ¿verdad? Porque ya vimos que estaba donde Pablo con este hombre que Gamaliel, gracias, ¿verdad? Y luego dice, versículo 58 del capítulo 7, hablando sobre Esteban. Tenían mucho coraje también contra Esteban, ¿saben? Muchísimo. Porque cuando lo arrestaron y Esteban empezó a hablar de Jesucristo, dice el versículo 6, el capítulo 6, perdón, versículo 15. Fíjense. Esto es precioso. Versículo 15 dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar sus ojos en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¡Qué tremendo! Aún siendo juzgados, siendo ahí, estando, ¿cómo puedo decir? Prisionero. Él hablando, testificando de la palabra del Señor, y decía que les dio más coraje porque su rostro, que había un rostro resplandeciente, un rostro que demostraba que el Señor estaba en esa vida. Y les dio coraje y les dio molestia. Y dice más adelante, ya después de que Esteban habló de la palabra del Señor, diciendo quién era Dios y hablando sobre la vida desde Moisés hasta estos tiempos, que tomaron la decisión. Dice la palabra del Señor que tomaron una decisión y fue de matarlo. Versículo 58, capítulo 7 de Hechos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 7, versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, estoy hablando de Esteban, le apedrearon. Lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas. Es decir, ¿qué volvió a pasar? Lo desnudaron totalmente. Imagínate a ese hombre fuera de la ciudad, completamente desnudo. Desnudo. Apedreado a causa de Jesucristo. ¿Y esas vestiduras dónde las pusieron? A los pies
de un hombre joven que se llamaba Saulo. Ahí está Saulo. Otro más. Otro más. Vamos por ellos, vamos por más. Sin miedo al éxito, Pablo, le han de haber dicho. Sigue matando. Acábalos. Vamos por ellos. Imagínate el furor. Imagínate cómo se ha de haber sentido esa gente al ver que estaban haciendo según ellos un bien. Y luego en el versículo 8, perdón, en el capítulo 8, dice, y Saulo consentía en su muerte. Saulo estaba de acuerdo con lo que estaba pasando con este hombre Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Imagínate, después de ver a Esteban se acuerda que era un diácono. Después de ver que mataron a ese hombre de Dios, una persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y dice este versículo 3, ¿qué hacía Saulo? Saulo asolaba a la iglesia. Saulo perseguía a la iglesia. Saulo entraba donde estaban reunidos y los maltrataba, y los golpeaba, y los cacheteaba, y los pateaba, y les arrancaba tal vez la barba, ¿verdad? Porque eso se acostumbraba, porque acuérdense qué hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Lo agarraban de la barba, ¿y qué hacían? Se la arrancaban. Yo a veces cuando me quiero ver guapo y tengo un pelillo por ahí por la oreja, me lo arranco y ¡ay, cómo me duele! Imagínate el coraje, agarrar las barbas de ellos tal vez y arrancárselas. Los maltrataba Pablo, los pateaba. Dice en este versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa. Imagínate que llegara a tu casa. Cállense, ahí está afuera Pablo, Saulo ahí está afuera. Y se metía, rompía las puertas, tal vez se metía, y dice que aquí arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Imagínate jalando los cabellos a los hombres, a las mujeres, llévenselos. No le decía, agárrate, déjate jalo. No, el coraje de este hombre Saulo. Capítulo 9 de Hechos. Dice el primer versículo. Saulo, respirando coraje. Imagínate, no se asusten. Nada más vi que brincaban por ahí algunos hermanos que estaban dormidos, los desperté. Sorry, hermanos, disculpan. Sigan con Morfeo, hermanos, sigan con Morfeo. Yo sé que mi voz arrulla. Imagínate Saulo respirando odio, ese coraje, ¿verdad? Ese, ¡oh! Hay que acabar con ellos. Imagínate. Respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y todavía le dice Saulo al sumo sacerdote, dame permiso de ir y acabar con ellos. Dice, y le pidió cartas, versículo 2, para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino con C mayúscula, ¿a quién se refiere? A Cristo, a Jesús, los trajese presos en Jerusalén. Dame autoridad, dame chance de ir por todos ellos. Vamos a acabarlos. Ya basta de aquello que están diciendo. Y dice aquí que Pablo, yendo por el camino, llegó a Damasco y repentinamente rodeó un resplandor de luz del cielo. Lo rodeó. ¿Y qué hizo Saulo? Cayó en tierra.
Una presencia hermosa se le manifestó. Un encuentro divino tuvo Pablo. Y oyó esa voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Imagínate ese hombre que asolaba al pueblo de Dios, a ese hombre que mataba, a ese hombre que jalaba de los cabellos a los hombres y mujeres y los arrastraba, diciéndole: Señor, todo tembloroso, diciéndole: Señor, ¿qué quieres que haga? Le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Imagínate ese hombre tan importante, ese hombre que a lo mejor algún día iba a ocupar el puesto de Gamaliel, porque para eso fue preparado. Moisés fue preparado para ser el segundo de Faraón. Fue enseñado en toda sabiduría humana. Egipto, la mejor universidad de esos tiempos. Pero cuando Dios se le presentó a Moisés en la zarza, entendió Moisés que las cosas del mundo no se aplican al cristianismo. Tuvo que tener su encuentro. Cuando este hombre Saulo tuvo su encuentro con Jesucristo, quedó totalmente ciego. Dice que no podía ver. Dice que pasó 3 días. ¿Qué habrá pasado por el pensamiento de Pablo en esos 3 días? ¿Qué habrá sucedido? ¿Qué habrá sentido? Un encuentro con Jesucristo. No comió, preocupado. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Esto es real. Y yo creo que ahí en esos 3 días el Señor se le presentó de una forma preciosa. No lo dice aquí, pero haber sido algo tremendo en esos 3 días. De tal forma que no comió ni bebió nada. Y había en Damasco un discípulo llamado Ananías, versículo 10. Este Ananías, hago paréntesis, no es el de Hechos 5. Que quede claro, Ananías de Hechos 5 ya había muerto. ¿Sí están conmigo? Ananías y Zafira. Ananías era un hombre común, como como Pedro, como Juan, como Antonio, como Manuel. Jorge no, Jorge es especial, ¿verdad? Era un hombre común, Ananías, ¿ok? No se crean, estoy jugando. Pero entonces dice aquí que ese hombre Ananías, a quien el Señor le dio una visión, y habló Dios a Ananías, y le dijo: Ananías, hay un varón, esto y esto y esto. Y dice: levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Qué habrá pensado este hombre en ese momento? Señor, ¿pero qué hiciste? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se te ocurre salvar a aquel? Si es malo, si mata a tu pueblo. Señor, te equivocaste. No. Fíjense. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, o sea, tú, que entra y le pone manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, Señor?
Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prendernos a todos nosotros los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y vaya que le enseñó. No fue castigo lo que él padeció, las cárceles. No fue castigo lo que él padeció, los naufragios. No fue castigo. Pablo mismo lo dice. Fue un honor, Señor, padecer esto por ti. Él lo dice. Fíjate lo que dice aquí, porque es necesario que él padezca por mi nombre. Y entonces Ananías entró a esa casa y puso sus manos, y ya conocemos lo que pasó después. Una preparación de Dios en la vida de Saulo. Dios te quiere preparar a ti, hermano. Dios te quiere preparar a ti, hermana, para el servicio del Señor. Y te está diciendo aquí, como le dijo a Ananías, es necesario que padezcamos. ¿A quién le gusta padecer? ¿A quién le gusta padecer? Nos gusta la comodidad. Semanas atrás, antes de que el Señor me permitiera ir a Arkansas, platicaba yo con una hermana de la congregación y platicando los dos recordábamos algo y luego lo comenté con mi madre. Yo me acuerdo que el pastor Jorge Nurreta Sánchez, mi papá, decía aquí, estoy orando para que el Señor nos incomode, nos saque del conformismo que vivimos como cristianos. Yo no sé si se acuerdan que decía así mi papá, palabras más, palabras menos. ¿Qué sucedió? Fallece mi papá. Fallece mi papá. Y a mí me sacó mi conformismo como cristiano. Porque antes yo tenía un problema e iba, papá, esto. Esta persona con la que hablaba me decía, yo cuando tenía problemas, yo recurría al pastor, pastor esto, pastor lo otro. Y ahí estaba. Me movió el tapete el Señor de una forma tremenda. Y a veces no nos gusta que nos muevan el tapete, hermanos. Nos gusta tener una pasividad como cristianos y esa pasividad no es de Dios. Esa paz no es de Dios. Porque su misma palabra dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque si van a venir problemas, van a venir angustias, va a venir persecución y no nos gusta. Yo no sé, hermanos, si viene persecución a la iglesia, a nosotros, a Pacto de Gracia, hermanos, a lo mejor muchos van a salir corriendo. Pero si tú estás firme en el Señor, vas a salir como salieron esos discípulos después de que fueron castigados, después de que fueron vituperados, escupidos, después de que fueron golpeados. Vamos a salir gozosos en Cristo. ¿Por qué? Porque esas pruebas, esas luchas que vienen a nuestra vida nos dan una madurez espiritual. Un sí, Señor, vamos para adelante. Y no es que seamos una iglesia masoquista, sino una iglesia que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Yo veo en este pasaje la historia de Pablo y relata cómo Pablo se encuentra con Cristo. Cristo cómo encontró a Pablo ahí en Damasco, en un viaje largo de 240 kilómetros. Aquí no dice si iba a caballo, aquí dice que iba él ahí. Seguramente iba caminando, que eso es lo de menos. La situación es de que Dios lo confrontó, Dios se le presentó y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo quiero llevarte con esto a Gálatas capítulo 1, hermano, y lo leas conmigo.
Gálatas capítulo 1, versículo 11. Y fíjate lo que dice este varón. Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué es lo que les estaba diciendo hace rato? Mateo, Lucas, Juan, Santiago, Judas caminaron con el Señor. Sin embargo, a él se le reveló el mismo Señor Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo que se le reveló a Pablo se quiere revelar a la vida de cada uno de nosotros. Ese mismo Señor. Y dice el versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, ya saben lo malo, lo perverso, cómo fui en judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y ahí la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. O sea, era una persona inteligente, una persona estudiosa, una persona que decía, hey, así no dice la palabra del Señor. Dice así, así y así. Sabe mucho, sabía mucho, pero no tenía el conocimiento revelado, que era Cristo Jesús. Y a veces, hermanos, nuestro comportamiento llega a ser como el de Pablo, el de Saulo. Creemos que porque sabemos mucha palabra, está mal. Y es que dice así y así, punto y coma y así. Hermano, vive la palabra. Hermano, si solamente te sabes un versículo de la Biblia, vívelo. 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 Y estudia para que te sepas un segundo y un tercero y un cuarto y un quinto. Vívelo. Vive la palabra. No tengas la palabra en tu cabezota, sino deja que esa palabra baje a tu corazón y que lo vivas. Des fruto a su tiempo. Dice versículo 11, versículo 12, versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y dice aquí la palabra del Señor: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Él era un hombre, decía verdad, un hombre íntegro en todos los sentidos. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Yo no sé si ustedes alguna vez han perseguido cuando no conocían del Señor. Yo recuerdo que una vez platicaba a mi mamá que cuando era chiquita se juntaba con una hermana que ella tenía, o que tiene todavía, gracias a Dios, mi tía Carmelita, ¿verdad? Y eran un par de niñas traviesas. Eran tan traviesas que mi mamá me contaba que agarraban piedras que se encontraban en la calle y se las aventaban a las iglesias cristianas para romper vidrios, ¿verdad? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Cuando tú no eras cristiano, ¿a poco no te burlabas de los aleluyas? Religioso, fanático, que es gordo. ¿A poco no? Si me lo permites decir, yo me acuerdo de Toñito, mi hermano, mi compadrito precioso. Cuando venía aquí hace muchos años,
Él venía con una cara que ni con carretilla la podía cargar, ¿verdad? Y sus 3 hijitos todavía no estaban todos, nada, estaban 2, creo, o 1, no me acuerdo bien, pero tenía coraje, molestia. Yo me acuerdo de mi padre, que no le gustaba. Dice mi papá que entró a la iglesia cristiana y le entró un furor, un odio, que le dijo a mi mamá: vámonos de aquí, vámonos. Y mi papá ese día le pidió el divorcio a mi mamá y le dijo: si tú andas con estas tonteras, con estas cosas, nos separamos, nos divorciamos. Y mi mamá, como ama tanto a mi padre y como amaba tanto a mi padre, pero más al Señor, le dijo: lo que tengo en mi corazón no lo cambio ni por ti ni por nadie. Y ese hombre se quedó callado hasta que vino el trato de Dios a su vida. Yo no sé cuál fue el trato de Dios a tu vida. Que no se te olvide lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy. Y si la has pasado muy bien como cristiano, hermano, ten cuidado. Si has estado pecando, has estado en maldad y no te ha pasado nada, ten cuidado. Si sigues siendo grosero, si sigues siendo mentiroso, si sigues siendo adúltero, fornicario, si sigues viendo pornografía, si sigues en maldad y no te pasa nada, ten cuidado, porque entonces no eres hijo y eres bastardo. Y como hemos aprendido entonces, si no, Dios no te ha corregido, Él ha decidido ¿qué? Destruirte. Tremendo. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, pero no lo entendemos. Sigues peleándote con tu esposo, sigues peleándote con tu esposa por cosas que nada que ver. Y aunque tuviera algo que ver, no hay nada mejor que estar en la paz del Señor. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y fortalécete en el Señor con su palabra. Dice aquí Hechos 16, 25. Voy a hablar un poco sobre Pablo, sobre el gozo que Pablo tenía. Hechos capítulo 16. Voy a leer desde antes. Dice versículo 14, había una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Taitira, que adoraba a Dios. Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Está diciendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Imagínate esa multitud que se puso alrededor de ellos, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. ¿Hizo algo mal Pablo? ¿No? ¿Estaba diciendo mentiras esta mujer? No. Pero había un espíritu en ella. Y Pablo lo reprendió.
¿Y qué sucedió con esos dos hombres, hermanos? Fueron rasgadas sus vestiduras, los desnudaron nuevamente, ¿verdad? Y los azotaron con varas. Yo me acuerdo cuando mi papá o mi mamá me daban un varazo, gracias a Dios traía pantalón de mezclilla, con bolsas de seguridad, ¿verdad? Pero aún así, híjole, cómo me dolían. Y metía las manos, ¡ay! Imagínate ellos, desnudos tal vez, golpeándolos, con toda la fuerza, hasta se escuchaba el chicote. ¡Sa! Imagínate. Y luego de ahí dice que fueron echados a la cárcel. Y luego mandaron todavía que los guardasen con seguridad. Y luego los metió al calabozo, versículo 24, de hasta el fondo. Los calabozos antes eran dentro de las cuevas o eran debajo, eran subterráneos, ¿verdad? Imagínate hasta el fondo. Yo no sé si alguna vez ustedes han ido ahí a los lugares donde están las estalaquitas, ¿cómo se llaman esas? A las grutas. Hace varios años fui a unas grutas en Chihuahua. Fui solo. Bueno, no con mi esposa. Fui con un compañero de trabajo porque terminamos de trabajar allá en una compañía y nos quedó la mañana libre y fuimos y caminamos por esas grutas. Y llega el momento en que caminamos hasta adentro, ¿sí? Pero se te va acabando el aire. Se te va acabando el aire y se siente tanto bochorno, tanto calor. Se siente feo estando ahí. Y fíjate, estos hombres fueron al calabozo de hasta el fondo, hasta adentro. ¿Cómo se habrá sentido físicamente? Si aquí, estando encerrado ahorita con clima, se siente el bochorno, imagínate, encerrado sin luz. Y luego a mí que me dan miedo las arañas, las cucarachas. Imagínate ahí, víboras, no sé qué habrá habido ahí, ¿no? Pero dice que todavía les pusieron un cepo, ¿verdad? Dice el versículo 24, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Cantando himnos a Dios. Cantando himnos a Dios. ¿Qué le habrán cantado? ¿Qué se te ocurre que le han de haber cantado, hermano? Dani, ¿qué pudieron haber cantado, Dani? Glorificar a Jehová. Glorificar a Jehová, porque su misericordia. Linda, ¿qué pudieron haber cantado, Linda? ¿Pero qué? ¿Qué se te ocurre que tú que hubieras cantado, Linda? Después de haber sido golpeada, después de que te habían desnudado, porque era parejo, porque ahí dice que también agarraron a los hombres y a las mujeres y los jalaban de los cabellos. Seguramente les pasaba lo mismo, las pisoteaban. ¿Qué hubieras cantado tú? ¿O te hubieras ido a quejar? Yo creo que hubieras cantado como Pablo y Silas. ¿Qué hubieras cantado, Juanita? Hosana al Señor, ok. Manuel, ¿tú qué hubieras cantado, Manuel? Alabar a Jehová. Alabar a Jehová. ¿Tú qué hubieras cantado, hermano? Sergio Isaac, ¿qué hubieras cantado al Señor? ¿Se te fue? Ok. A lo mejor yo hubiera cantado, gracias Cristo. A lo mejor. O hubiera cantado, traemos sacrificios de alabanza, porque era un sacrificio. Alabar al Señor en ese momento tan difícil. Este es el día que hizo el Señor. ¿Qué hubieras cantado? No daré mi vida a nadie más que a ti. O ya sé, hubieras cantado, te amo. No importa lo que pueda venir. Y ahí estando ahí, es bien fácil pararse aquí a cantar. Pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las tribulaciones, cuando viene la angustia, cuando viene la persecución,
glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Amén, amén y amén. ¿Cómo está tu cristianismo, hermano? ¿Cómo está tu madurez espiritual delante del Señor? ¿Sigues siendo niño? ¿Eres joven? ¿Eres adulto? ¿O eres un enano espiritual? Dice la palabra de Dios que los enanos no podían ministrar. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Quién eres en Cristo? ¿Quién eres, hermano? Piénsalo, medítalo. Realmente nos falta mucho como cristianos. Nos falta una buena sacudida. Porque cuando se enferma alguien de nuestra casa, ¿cómo estamos? Preocupados, orando. Señor, por favor, y pido oración a todos los grupos de Pacto de Gracia. Oren por mí, oren por aquí, oren por allá. Queremos que Dios apague el fuego, el incendio. La oración es para estar fortalecidos para cuando viene el problema, viene la tribulación. Para eso es la oración. La oración es para que tú le digas al Señor tu corazón, tus peticiones, y porque el Señor las conoce, pero Él quiere que tú se las digas, y también quiere Él que tú lo escuches, porque muchas veces oras, te paras y bye, sobre un monólogo, pero cuando tú estás en el Señor, sabes escuchar su voz. El que tenga oídos para oír en esta tarde, oiga lo que el Señor le dice a su iglesia. ¿Dónde está tu cristianismo? ¿Dónde estás tú como cristiano? ¿Eres un cristiano temporal? ¿Eres un cristiano domingo? ¿Eres un cristiano de nombre? ¿Un cristiano submarino, como decían por ahí? ¿O realmente la gente ve, sin que tú digas nada, que Cristo vive en tu vida? Termino con esto. Todos debemos de tener un encuentro con Jesucristo. Todos, absolutamente todos. Desde el más pequeño hasta el mayor. Pablo fue instruido desde pequeño. Samuel fue instruido desde pequeño. Y también Samuel dice la palabra del Señor en el 1 Samuel capítulo 1, 2 y 3, relata del nacimiento de Samuel hasta cuando fue entregado con el sacerdote Elí, ¿verdad? Y cuando Dios le habló, le decía Samuel, ¿se acuerdan? Que le habló 3 veces, Samuel. Y él que dijo, fue corriendo con el sacerdote y dijo, dime, sacerdote, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? ¿Se te ofrece un vaso de agua? ¿O qué necesitas? ¿Te dio hambre en la noche? Y no, yo no. Y otra vez escuchó, Samuel, ahí voy. Dios hablándole, y este hombre Samuel no conocía la voz de Dios. Y dice la palabra de Dios que Samuel ya ministraba, ya estaba al frente y no conocía la voz de Dios. ¡Qué tremendo! Hasta que Elí, después de un tiempo, porque dice la palabra del Señor que en esos momentos los ojos de Elí, espiritualmente también hablando, se estaban apagando. Dijo, es Dios, y cuando te diga, Samuel, contesta, Señor, heme aquí. Samuel ministraba y no conocía. Tuvo que tener su encuentro con Jesucristo. Pablo conocía la palabra, pero tuvo que tener su encuentro con Jesucristo. Y vaya que cambió su vida. Tú conoces la palabra, porque aquí se ha predicado la palabra por años. Por años. La conoces. Y tienes que tener tu encuentro con Jesucristo.
no podemos entrar al reino de los cielos si no hemos nacido de nuevo. Nadie puede entrar al reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Nadie. Solamente la simiente santa puesta en nuestros corazones, que es Jesucristo, es a través de Él que el velo fue roto, de arriba hacia abajo, y tenemos entrada al lugar celestial. Es a través de Él. La misma palabra lo dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Es un trato de Dios con uno, contigo, un trato personal. Es un trato personal. ¿Dónde está tu cristianismo? ¿Qué estás buscando? Conocimiento de la palabra de Dios, aquí lo tienes. Y hay veces que estudiamos la palabra de Dios tratando de conocer y, mira, tengo esta revelación del Señor y aquí me dice esto y acá me dice lo otro. Sí, hermano, pero hay que vivirlo. Dice la palabra del Señor que por muy torpe que seas, si caminas en este camino de santidad, no te extraviarás. No es por la cantidad de Biblia que sepas, que es muy bueno. Aclaro, es muy bueno que conozcamos la palabra del Señor. Buenísimo. Es hermoso. Y más hermoso cuando la vivimos. Cuando sabemos que Él tiene todo bajo control. Todo lo que padeció Pablo, todo lo que padecieron los apóstoles, forjó un carácter en ellos. Todo lo que padeció Moisés, forjó un carácter en su vida. Todo lo que padeció José, formó un carácter en su vida. Y Dios quiere forjar un carácter en tu vida también. Padre, una vez más delante de ti estamos, Señor. Y te doy gracias, Señor mío, por que nos permite, Señor mío, Padre Dios, sentarnos y escuchar tu palabra, Dios. Te ruego que forjes un carácter firme, primeramente en mi vida, Dios, y en la vida de aquellos, Padre Dios, a los cuales has hablado, bendito Padre Celestial. Que no dejemos caer al suelo, Padre, tu palabra, Dios, sino que, Padre, la tengamos, Señor mío, Padre, en nuestro corazón y en nuestra mente, y la tengamos por obra, Dios. Padre, vamos a partir de este lugar. Te ruego que tu Santo Espíritu nos acompañe, que vayas con cada uno de nosotros. Padre Dios, y esta semana que inicia, Dios, el día de hoy, Dios, Padre, sea una semana llena de tu bendición, Padre Dios, y que, Padre Dios, nos dediquemos a buscarte, nos dediquemos a escudriñar tu palabra, nos dediquemos a orar, a tener tiempo contigo, a pasar tiempo contigo, Dios, porque es lo mejor que nos puede pasar. Pasar tiempo contigo, bendito Padre Celestial, leyendo, Padre, y gozándonos con la Escritura, Padre Dios. Te ruego, Padre Dios, que como dice tu palabra, atráeme y en pos de ti correremos, Dios. Que atraigas cada uno de estos corazones, Padre Dios, a ti, Jesucristo. Padre, que conquistes cada vida, Padre Celestial, y que tu bandera sobre ellos sea amor, Dios. En el nombre de Jesucristo, Dios, te doy gracias. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Les recuerdo, hermanos, hoy es el último día para que se apunten las mujeres para asistir a la reunión del próximo sábado en la casa de mi hermana Carla Inurreta. La dirección, si no la saben, se las pasa Mayela o se las pasa Carla, pero sí necesito que hoy se apunten. No niños o niñas, no bebés, no niños chiquitos, es pura adolescentes tampoco, ¿verdad? ¿A partir de qué edad? A partir de los que no sean adolescentes, ¿ok? Que no sean teenagers, ¿verdad? Por favor. Entonces, se apuntan con mi esposa. Si conocen a mi esposa todos, no tengo por qué presentárselas, pero se van a dar cuenta que irradia, ¿verdad? Cuando me ve. Así es que ahorita me pongo junto con ella, ¿verdad? Por favor, apúntense, hermanos. No tiene costo, pero por favor apúntense y vaya, ¿verdad? La van a pasar bien. Y doy otro aviso rápido. El mes de junio tenemos una reunión de varones también. Tenemos invitados al pastor Víctor de Cuautla, también hemos invitado al pastor Narciso de Arkansas, hasta que estén con nosotros. Y necesito, Eric, que me ayudes, ¿sí? A apuntar a todos los varones, ¿sí? Y a obligarlos a venir. Tráelos, aunque sean los cabellos, pero tráelos. No pasa que seamos tocayos, ¿verdad? Pero apúntamelos a todos, por favor, y vamos a pedirles que oren por esa visita. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Julio
oremos por julio, no por el hermano nada más, sino por el mes de julio, que tenemos posiblemente una cena de matrimonios, una merienda de matrimonios, ¿verdad? También tenemos unos hermanos que van a venir y que el Señor nos dirija, ¿verdad? Para esos eventos. No queremos ser una iglesia llena de eventos, nada más por tener a la gente entretenida, sino que seamos una iglesia dirigida por Dios en todo, ¿verdad? En todo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que tengan muy buena semana.